Allí van a poder entrar al catálogo de textos.mineduc.cl. Van a entrar como docente con su root y con el RBD de su colegio y van a poder descargar de manera digital el libro. ¿Qué les sugiero? Que no descarguen solo el libro del estudiante, sino que descarguen la guía del docente y revisen todas las actividades que propone el ministerio en relación a lo A que han escogido. Entonces, ¿qué me van a evaluar en esta tarea? Habilidades y contenidos. Por eso es tan importante el análisis curricular previo que ustedes realicen. Y ahí nosotros vamos a ser súper insistentes porque eso es la invitación que hace finalmente el A1, A3 y A4. Y si ustedes conversan, y los invitamos a que conversen de manera súper informal con algún amigo, con algún colega que no esté tomando este mismo curso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y les van a decir, piensa en las clases, piensa en esto, busca tips. Chiquillos, lo primero que hay que hacer es realmente lo primero, lo básico. Revisar el marco, que es una revisión que nosotros hicimos ahora en conjunto, no la hicimos a profundidad, ustedes tienen que hacerlo profundamente y irlo relacionando con su práctica. Y después de revisar el marco, hacer el análisis curricular y el FODA de su curso. Eso es clave para el éxito del portafolio. Vamos a presentar un ejemplo y este ejemplo no es de creación de Conéctate. Este ejemplo lo pueden encontrar disponible en las páginas del Mineduc. Se los vamos a subir también en PDF para que lo puedan analizar de manera personal, de manera tranquila. Así que no se preocupen en el caso que no se vea tan bien el UA, o sea, la actividad, ¿ok? Vamos a revisarla en conjunto. Dice una planificación en relación a la formulación de objetivos, que siempre les causa mucho miedo, mucha ansiedad, cómo redactar un objetivo. Ustedes van a tener un OA, y este OA lo van a tener que desglosar en 3 clases. Una docente de artes musicales diseña una unidad de aprendizaje para sus alumnos de séptimo básico con el objetivo de que logren expresarse musicalmente por medio de instrumentos. Este es el objetivo de la unidad de la docente de música. En las primeras 3 clases de su planificación va a plantear estos objetivos. Revisemos. 1. Apreciar las piezas musicales del repertorio folclórico nacional leyendo la partitura general. 2. Ejecutar individualmente en flauta o metalófono melodías folclóricas aplicando conocimientos de la lectura musical. Clase 3. Explicar a los alumnos el contexto en el que surge el ring del angelito y entregar una partitura para su ejecución. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que los invito aquí a observar la secuencia de estos 3 objetivos, ¿ok? Observen la secuencia de los 3 objetivos y lo otro que les voy a invitar es a que revisen el verbo de cada uno de estos objetivos. Tenemos clase 1, apreciar, clase 2, ejecutar, clase 3, explicar, ¿verdad? Entonces, tenemos estas 3 clases. Lo primero que vamos a revisar es la habilidad. ¿Cuál es la habilidad que está presente en estas clases? ¿Cuál es la habilidad que está presente en estas clases? ¿La identificaron? Vámonos a la clase 1 primero. La primera clase tenemos la habilidad que sería apreciar, ¿verdad? Esa sería la habilidad que estarían desarrollando, porque recuerden, voy a retroceder, chicos, me van a evaluar habilidades y me van a evaluar conocimientos. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuál es la habilidad que yo estoy pretendiendo desarrollar con mi clase, ¿cierto? Entonces me van a evaluar el apreciar, si yo logro este objetivo. En la segunda clase, la habilidad que estoy invitando a desarrollar es ejecutar.
Nos vamos a quedar y la tercera clase es explicar. Y me van a evaluar el contenido. El primer contenido, ¿cuál será? Piezas musicales. El segundo contenido es melodías folclóricas. Y el tercer contenido es el contexto en el que surge el rin del angelito. ¿Verdad? Entonces, tengo estas tres clases, claras las habilidades y claros el contenido. ¿Cuál es la dificultad? Que los objetivos de aprendizaje que se proponen tenemos que esperar desarrollar en nuestros alumnos. Pero aquí hay un error. En esta secuenciación hay un error. ¿Cuál es el error? Que en las dos primeras clases la profesora plantea objetivos que indican claramente habilidades y claramente un contenido que debe el estudiante lograr y entonces va a orientar su trabajo hasta allí. Pero en la tercera clase, pongan ojo aquí, en la tercera clase, ¿qué sucede? El objetivo señala una habilidad que debe demostrar la docente. Y aquí es donde está el error, porque dice explicar a los alumnos. Ese es el objetivo de la docente. La habilidad de la docente será explicar y el contenido será el contexto en el que surge el ritmo. Pero yo no tengo que formular objetivos indicando lo que debe hacer el docente. Yo tengo que formular objetivos indicando lo que van a hacer los estudiantes. Entonces, ¿qué espero que logren mis estudiantes aquí? Eso no queda claro. Quedaría claro si los objetivos contuviesen las habilidades y los contenidos que los estudiantes van a tener que poner en juego. Podríamos redactarlo, por ejemplo, conocen el contexto en el que surge el rin del angelito. Y ahí la habilidad sería conocen. O podría ser ejecutan el rin del angelito leyendo la partitura entregada por la docente. Y ahí la habilidad sería ejecutan. Mantenemos el contenido que tiene que ver con el rin del angelito. Es súper importante la manera en que ustedes formulen los objetivos, porque de acuerdo a cómo estén formulados, es como van a orientar el trabajo hacia el logro de estos objetivos, tanto en relación a la habilidad y al conocimiento que se espera que logren los chiquillos. Entonces, este es un ejemplo de cómo hay dos bien formulados y un tercero mal formulado. Vamos a ver otro ejemplo que tiene relación también aquí con la planificación, ¿ok? Que se llama planificación, relación entre las actividades y los objetivos. El ejemplo es la creación. Una profesora de religión se ha planteado como un objetivo que los estudiantes vinculen la creación de Dios con la capacidad para crear del ser humano de forma transversal. Espera entonces que los estudiantes valoren la naturaleza y el medio ambiente como un espacio que todos debemos cuidar. Para ello va a realizar estas 4 actividades. Le pide a los estudiantes escuchar la lectura del Génesis 1 sobre la creación. Comentan cuál es la importancia de cada una de las creaciones de Dios para nuestros días. Entrega a los estudiantes un listado de palabras entre las que deben fundamentar si corresponden a creaciones de Dios o a creaciones del ser humano. Solicita a los alumnos que en pequeños grupos reflexionen en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia las creaciones de Dios de las creaciones del ser humano? ¿Las especies que son producto de manipulación genética son creaciones de Dios o del ser humano? Y finalmente les solicita que realicen un debate, ¿verdad? ¿Estamos claros cuáles son las actividades que va a hacer esta profesora de religión? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿las actividades que plantea logran abordar el aprendizaje que propuso acá arriba? Las actividades realizadas efectivamente permiten a los alumnos entender la naturaleza de la creación de Dios como un creador, y también les permite reflexionar sobre la capacidad creadora del ser humano. ¿Permite eso? Sí, lo permite.
pero con esta actividad no se logra abordar de manera completa el valor de la naturaleza y por qué debemos cuidarla, ya que no se realizan actividades que orienten a estos estudiantes a reflexionar sobre ello. Y ella esperaba que los estudiantes valoren la naturaleza y el medio ambiente como un espacio que todos debemos cuidar. Aquí no agregó ninguna pregunta ni ninguna acción pedagógica que oriente a los chiquillos hacia allá. ¿Cómo podríamos mejorar, cómo podríamos lograr que esto fuera efectivo? Podría haber complementado las actividades, porque ahí no hay ninguna actividad que esté errada, pero le falta. Podría haber complementado las actividades con otras preguntas que orientaran a valorar la naturaleza. La naturaleza es un regalo de Dios. ¿Qué debemos hacer con ella? ¿Qué tarea le encomendó Dios a los hombres de acuerdo a la lectura que realizamos del Génesis? ¿De qué forma podríamos hacernos cargo nosotros de esta misión hoy? Entonces, cuando nosotros diseñamos las unidades de aprendizaje, es relevante plantearse aprendizajes transversales, ya que estos van a permitir a los estudiantes desarrollarse de manera integral. Pero también es necesario trabajarlos y desarrollar actividades que les permitan a los estudiantes hacer una reflexión. Por eso es súper importante que ustedes agreguen preguntas de calidad en su planificación. Entonces, 2 errores que generalmente ocurren tienen que ver con la formulación de objetivos. Los objetivos tienen que tener una clara habilidad, un claro contenido y debe ser lo que los niños deben lograr, no lo que el profe va a hacer. Yo el otro ejemplo es que todo lo que yo pretendo enseñar tengo que lograrlo con actividades claras. Este es el formato que nos piden de planificación. Nos van a pedir la fecha, la duración de la clase, 90 a 45 minutos, el objetivo trabajado en la clase, es decir, su redacción, no el cortar-pegar, ¿ya? Descripción de la clase, y aquí usted va a poner el inicio, el desarrollo y el cierre de su clase. Entonces, en esta parte, yo voy a poner un objetivo de una clase. Esto, la planificación en sí, la pongo acá. ¿Cómo se redacta? Eso es libre, no tiene ninguna incidencia en la evaluación del portafolio. Puede redactarlo en primera persona o en tercera persona. Yo siempre les sugiero que la redacten en este formato. Se les solicita a los niños que... ¿Por qué? Porque ocupamos menos palabras, menos caracteres. Y tenemos un límite de caracteres para poder ocupar aquí en la descripción de la clase. La estructura de la clase es súper importante. Nosotros les vamos a dar unos tips para la estructura general de la clase, ¿ok? La estructura de la clase. El inicio, no importa si la clase que planificaste es de 45 o 90 minutos, el inicio en general no debe superar los 10. En este tiempo debes lograr activar los conocimientos previos y declarar el objetivo de la clase. Si se manejan en DUA, aquí la tercera pauta del primer principio, la de representación, el tema... La pauta de comprensión les viene de maravilla para el inicio y también para el cierre. En relación en el desarrollo, debe considerar la enseñanza de un contenido que apunte al logro del objetivo de tu clase. Así que traten de hacer el objetivo chiquitito para poder abordarlo, a través de actividades que sean claras y que sean precisas. Ya no se preocupen de crear un cuento si están en historia, o sea, aborden lo que efectivamente es importante para su asignatura. No se vayan por el lado de lo lúdico, por el lado de lo creativo. No, fíjense en los fines que tiene su asignatura, incluso para las educadoras de párvulo. Aquí las educadoras de párvulo lo que deben relevar es el juego, no necesariamente lo lúdico. Puede ser una o 2 actividades. En general yo les sugiero que realicen 2 actividades muy breves para que ustedes puedan demostrar que tienen distintas estrategias. Entonces ocupan una estrategia en la actividad 1 y una estrategia distinta en la actividad 2. Deben realizar por completo la actividad que plantearon y recordar al menos una vez el objetivo de tu clase. Idealmente entre la actividad 1 y la actividad 2 realizar algunas preguntas tales como